¿Estás interesado en viajar y visitar Canadá, pero te preguntas, ¿qué documento necesito para poder ingresar al país? Bueno, en este video te enseño a aplicar a un Visitor Visa o a una visa de turismo para Canadá. De esa manera puedes ingresar al país, viajar, disfrutar y quizá también visitar a tus hermosos familiares. Así que ya empecemos con este video. Ok chicos, lo que ahorita ustedes tienen en su pantalla es la website oficial del gobierno canadiense, www.canada.ca. Este link lo encuentran en la cajita de descripción. Aquí es donde van a poder ustedes ingresar o crearse su cuenta IRCC. Primero tienen que crearse su cuenta y si ya la tienen, pues a través de su cuenta ya creada, realizan su aplicación a un Visitor Visa o visa de turismo para Canadá. Tienen dos opciones para ingresar a su cuenta IRCC. La primera y la más sencilla, que de hecho yo la utilizo y la he utilizado desde que emigré a Canadá, es con la opción de GCK Username and Password. Esta prácticamente es la opción que te permite crearte un usuario y una contraseña, crearte tu cuenta y después realizar tu aplicación. La otra opción para poder ingresar a tu cuenta IRCC es utilizando tu banco canadiense, pero para eso tienes que tener una cuenta bancaria en Canadá, lo cual muchos de ustedes no tienen o quizá algunos sí, pero lo más sencillo es a través del usuario y contraseña. Hicimos clic ahí y los van a redireccionar a esta página web. Aquí, si ustedes ya tienen su cuenta IRCC, ponen solamente el usuario y contraseña y si no la tienen, tienen que crearse una haciendo clic en Sign Up aquí en la parte derecha de la pantalla y simplemente aceptar términos y condiciones de uso, crearse un usuario, después crearse una contraseña y llenar toda la información que te piden de acuerdo aparece en tu pasaporte. Una vez que te hayas creado tu cuenta, haces clic donde dice Home y otra vez vuelves a la página principal. Entonces aquí voy a escribir ahorita mi usuario y mi contraseña. Después hacemos clic en Sign In, hacemos clic en Continuar y nos van a pedir un código que se ha enviado a el correo electrónico que has puesto cuando te creaste tu cuenta IRCC. Colocamos la contraseña y hacemos clic en Continuar. Después nos va a decir de que se ha hecho de manera correcta, hacemos clic en Continuar, bajamos, deslizamos y hacemos clic en Aceptar términos y condiciones, contestamos las preguntas de seguridad que fueron las preguntas que tú creaste al momento de crear tu cuenta IRCC y esto los va a llevar a su cuenta IRCC. Lógicamente, chicos, esta no es mi cuenta personal, es una cuenta que he creado solamente para términos y propósitos de demostración para YouTube, pero aquí debe aparecer tu nombre y tu apellido. Por ejemplo, Daniel Ceballos Account. Y aquí van a aparecer todas las aplicaciones que has realizado anteriormente junto a las fechas. Y si deslizamos más abajo, vamos a ver la opción de Apply to Come to Canada. Vamos a hacer clic ahí y vamos a deslizar y elegir donde dice Visitor Visa, Study y Work Permit. Ahora tenemos que llenar unas preguntas filtro. Estas preguntas filtro, chicos, son muy importantes porque de esta manera, después de responder todas estas preguntas, nos van a arrojar la lista de documentación que necesitamos subir a nuestra aplicación. Recuerden chicos que cada uno de ustedes es un perfil diferente. Las respuestas de acá puede variar dependiendo de perfil o de persona o de aplicante. Así que las respuestas que yo voy a dar en este video no significa que van a ser sus respuestas, sino que ustedes tienen que poner sus propias respuestas a las preguntas filtro. Eso quiere decir también que la documentación a subir es completamente personalizada y depende únicamente del aplicante. La primera pregunta sería, ¿qué te gustaría hacer en Canadá? Visitar. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Canadá? Si es que vienes a visitar a familia, amigos, a hacer turismo, usualmente te quedas menos de 6 meses. Así que hay que seleccionar la opción de temporalmente menos de 6 meses. ¿Cuál es el código que aparece en tu pasaporte? Como yo tengo pasaporte peruano, coloco Perú. Si es que tú tienes pasaporte colombiano, colocas Colombia y así sucesivamente. La otra pregunta es, ¿cuál es tu territorio o país de residencia? Si estás en Canadá, selecciona Canadá. Si es que estás en México, colocas México. Si es que estás en Perú, colocas Perú. Depende de dónde estás físicamente en este momento. Para términos de este video, chicos, lo voy a dejar como que si estuviera viviendo en Perú. Acá me preguntan si tengo algún miembro de familia que es residente o ciudadano canadiense mayor de 18 años. Yo no lo tengo. Y la última pregunta es tu fecha de nacimiento. Y colocamos la fecha de nacimiento. Vamos siguiente. Te pregunta si es que has vivido en Canadá como un residente permanente o landed immigrant. Landed immigrant, chicos, básicamente es tener un estatus
que te permite vivir de manera permanente en Canadá, lo cual yo no tengo y lo cual supongo que si tú estás aplicando a una visa de turismo, tampoco tienes. Así que colocamos que no. La siguiente pregunta es, ¿eres residente permanente de Estados Unidos? No lo somos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estatus marital o cuál es tu estado civil? Yo soy soltera, nunca casada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la provincia o territorio de destino? ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué provincia tú quieres visitar? Yo voy a seleccionar British Columbia, pero selecciona la provincia que tú vas a visitar. Aquí nos aparecen los resultados a las preguntas filtro. Nos dice que somos elegibles basado en la información que hemos dado, que podemos conseguir un visitor visa menor a 6 meses para poder entrar a Canadá. Hacemos clic en continuar porque de hecho eso es lo que buscamos. Y volvemos a hacer clic en continuar. ¿Cuál es tu propósito principal de visita? ¿Visitar amigos o familia? ¿Turismo? ¿Cuál de todos esos? Yo voy a elegir que voy a visitar amigos y familia. Hacemos clic en siguiente. ¿Tienes cómo demostrar tu relación con la persona que estás visitando en Canadá? Bueno, si son mis amigos, si tengo pruebas, tengo fotos, si son familia, también tengo fotos, o incluso me pueden dar una carta, mi familia que está en Canadá, invitándome a mí para entrar a Canadá. Así que coloco sí. Y si seleccionas la opción de turismo en la pregunta previa que hemos visto en la pantalla, ya no va a ser necesario que conozcas a alguien dentro de Canadá. Pero como hemos anteriormente colocado la respuesta de visitar amigos y familia, lógicamente tengo que conocerlos y tengo pruebas para poder comprobar que realmente yo conozco a esa persona y cuál es mi relación con dicha persona que estoy visitando en Canadá. Colocamos siguiente. ¿Cuál es tu trabajo en el país donde vives actualmente? Como yo he puesto desde un inicio que vivo en Perú, haciendo el caso hipotético que vivo en Perú, tengo que colocar si tengo trabajo en mi país. ¿Tienes o eres dueño de algún negocio en el país donde vives? Puedes colocar sí, puedes colocar no. Si colocas sí, recuerda que te van a pedir pruebas que realmente comprueben que tú tienes un negocio en tu país de origen. La otra pregunta es si es que dependes financieramente de alguien. Puedes colocar que sí si es que eres menor de edad y aún tus papás te dan soporte financiero. Puedes colocar que no dependiendo de tu caso. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has viajado a otros países dentro de los últimos 10 años? Colocas sí si lo has hecho, colocas no si no lo has hecho. Esas preguntas, chicos, son muy importantes porque le van a dar al oficial una idea de qué tan probable es que tú te quedes en Canadá por más tiempo del previsto, es decir, que te quedes más de 6 meses o que tengas el propósito de migrar a Canadá y quedarte ahí como turista o pasarte del tiempo que te están dando. Recalco otra vez, chicos, que las respuestas de esas preguntas son personalizadas y depende de cada uno de ustedes. Colocamos siguiente. Dice, ¿te está acompañando algún miembro de familia que tenga estatus en Canadá o que realmente se le haya aprobado el estatus en Canadá? Pues no. Si es que estás viajando solo con personas, con tu familia, amigos que no tienen estatus en Canadá y que nunca se les ha aprobado, colocas que no. Sin embargo, si estás viajando en el mismo avión que está ingresando a Canadá con una persona que tiene un estatus o que se le ha aprobado un estatus en Canadá, colocas que sí. En mi caso voy a colocar que no porque yo estoy suponiendo hipotéticamente que estoy viajando sola a Canadá a visitar a una amiga. ¿Alguna vez has cometido o has sido arrestado o tienes cargos criminales? No. ¿Alguna vez has pasado un examen por un doctor autorizado por IRCC en el último año? Colocas que no porque usualmente las personas que aplican por primera vez a una visa de visitante canadiense no han pasado previamente por un examen médico, pero si existe el caso en que tú de alguna manera ya pasaste por un examen médico, colocas que sí. En mi caso voy a colocar que no porque es la primera vez que yo aplico a un visitor visa. ¿Quieres subir la aplicación para un miembro de familia? No porque yo viajo sola. ¿Le estás dando acceso a tu aplicación a alguna persona? No, lo estoy haciendo yo sola. En los últimos 10 años has dado tus huellas digitales y biométricos para venir a Canadá, no porque es la primera vez que viajo a Canadá. Colocas que sí, si es que sí lo has hecho previamente. Por ejemplo, si es que has aplicado a visas de turismo canadiense años pasados, aún tus biométricos siguen siendo vigentes, entonces en ese caso colocarías que sí, porque sí has dado tus biométricos en los últimos 10 años. Pero si es la primera vez que aplicas a un visitor visa para Canadá, colocas que no.
Hay fees asociados a la aplicación. ¿Estás listo para pagarlos? Colocamos sí, los voy a pagar. Si colocas no, no vas a poder seguir con la aplicación. ¿Puedes realizar copias digitales de documentos con una cámara o escáner? Colocamos que sí. Si colocas que no, no vas a poder continuar con esta aplicación. La otra pregunta es, ¿vas a pagar los fees o tarifas de manera online con un Visa, Debit Card o Mastercard? Colocamos que sí. Porque claro, chicos, hay fees o tarifas que pagar por esta aplicación y se pagan justo antes de enviar tu aplicación. Ahora vas a revisar tus respuestas. Revisamos todas las respuestas que hemos dado y si quieres modificar algo solo le das clic al lapicito de aquí y lo modificas sin problema alguno, pero tienes que checar que todo esté con la información correcta. Hacemos clic en continuar. Aquí te explican el paso 1, el paso 2, el paso 3. Si quieres leer esto, básicamente te explica cómo realizar y subir tu aplicación. Paso 1, usar tu cuenta, que lo estamos haciendo, ya creamos la cuenta y estamos llenando las preguntas filtro. Número 2, tu aplicación. Número 3, subir documentos. Número 4, pagar los fees y enviar la aplicación. Continuar. Ahora chicos, este es el checklist de documentos que voy a subir a mi aplicación. Recuerda que este checklist puede variar de persona en persona. No significa que lo que van a ver en este video sean los documentos que ustedes tengan que subir. Mis documentos basados en las respuestas que yo he dado a todas esas preguntas filtro son el formulario IMM 5257, que es un requisito, sí o sí lo tengo que subir. De hecho, chicos, ya tengo un video en mi canal explicándoles en detalle cómo llenar apropiadamente este formulario IMM 5257. Así que por favor váyanlo a ver, los invito a que vayan, lo vean si quieren después de terminar de ver este video. Para poder descargar el formulario haces clic aquí y después deslizamos y hacemos clic aquí en donde dice aplicación a una visa de residente temporal y se va a descargar y vamos a poner Open File aquí y les va a aparecer esta página web. Yo sé, chicos, ustedes quizás se preguntan ¿qué es esto, Malú? Este documento, chicos, lo tienen que abrir con Adobe Acrobat. Como este documento IMM5257E ya está descargado, lo que voy a hacer es ir a esta aplicación que se llama Adobe Acrobat, abrir la aplicación y después colocar menú, abrir y voy a seleccionar la descarga que he tenido. Ahora se está abriendo y miren chicos, este es el formulario 5257. Ya les dije de que en el video está todo detallado en cómo llenarlo debidamente. Es un formulario un poquito largo y que pide información muy relevante. Así que vayan a ver el video, lo dejo en la cajita de descripción. Regresamos a nuestra cuenta IRCC a ver los documentos que nos piden. Aparte de ese nos piden Travel History, es decir, el historial de viajes. Nos piden esto para que Canadá pueda comprobar que tú has tenido viajes pasados y que has respetado las leyes migratorias sin quedarte más de lo debido en dichos países. Si es que tú has viajado bastante y tienes una historia de viaje bastante activa, puede ser de gran soporte para que te aprueben tu visa de turismo canadiense. Sin embargo, chicos, si es que no tienes mucha historia de viaje, esto puede prestarse a que no te aprueben con facilidad el Visitor Visa. Sin embargo, no es que te la nieguen en primera instancia, solamente que se presta a que el oficial dude en aprobarte o no la visa de turismo. Pero todo el peso de la decisión no solamente cae en este documento, chicos. Un documento que puede probar tu historial de viaje, chicos, es tu certificado de entradas y salidas al país, que lo puedes pedir en el Departamento de Migraciones del país de donde tú eres o en donde estás residiendo actualmente. En mi caso, yo soy de Perú, se lo puedes pedir al Departamento de Migraciones en Perú. El siguiente documento que te piden es el pasaporte, chicos. Recuerden que el pasaporte tiene que ir vigente, mínimo 6 meses desde el momento en que aplican a la visa. Si es que ya se va a vencer, les recomiendo, chicos, que saquen un pasaporte nuevo. Es muy importante hacer clic aquí en el icono de preguntita porque nos dice que podemos subir una copia legible de un documento de viaje que usamos para viajar, como lo es el pasaporte o lo que quiere decir la página de información del pasaporte donde aparece tu foto y tu información personal. Si tienes un pasaporte, tienes que mandar copia de la página donde se indica tu fecha de nacimiento y tu país de origen, y también cualquier página que muestre estampas, visas o marcaciones.
y te dicen que si no tienes pasaporte tienes que usar cualquier otro tipo de documento de viaje. Y aquí te especifica más información. El siguiente documento es Invitation Letter o una carta de invitación. Esta carta de invitación, chicos, la tiene que redactar la persona a la que tú vas a visitar en Canadá. En mi caso, yo voy a visitar a una amiga en Canadá que me redacte una carta muy sencilla en donde diga de que yo soy su amiga y que me está invitando a Canadá a visitarla un par de semanas. Y más o menos hablar de cuál es nuestro plan en Canadá, a dónde vamos a ir, cuál es nuestro plan de visita, a dónde vamos a hacer turismo, etc. El siguiente documento que nos piden son pruebas de soporte financiero. Aquí tienes que subir los estados de cuenta de los últimos 3 a 4 meses de tu cuenta bancaria en donde se refleje que realmente tú puedes costear todos los gastos de tu visita a Canadá. Si es que no tienes fondos suficientes para tú poder demostrar toda tu visita a Canadá, lamentablemente esto se presta a que te nieguen tu visa de turismo. Entonces, chicos, es muy importante ser conscientes de esto. Y todos estos chicos son required, es decir, documentos que sí o sí los tienes que subir. Si es que te llega a faltar alguno de estos documentos, chicos, no vas a poder continuar con tu aplicación. Sin embargo, estos de acá, que son optional, estos no necesariamente los tienes que subir, pero estos donde dice supporting documents y application forms sí o sí los debes subir porque son requisitos importantes, vitales y que sí o sí debes demostrar. Bueno, sigamos acá. La siguiente documentación que te piden es un digital photo. Tienes que ir simplemente a una de esas cabinas donde te toman fotos, sacarte una foto digital y subirla aquí. Por aquí te da el tamaño de la imagen y que se acepta formato JPEG. Después, chicos, la siguiente documentación es el Purpose of Travel. Esto básicamente es una carta que reduce de manera breve todo tu plan y cuál es el propósito de viaje. O sea, ¿qué vas a hacer en Canadá? En mi caso, yo tengo que subir un documento que contenga información sobre mi hospedaje, si es que he comprado algún tour ya en Canadá para ir a conocer el país, tengo que anexar todas esas cosas que me han dado, qué voy a hacer, cuál es mi plan de vacaciones, con quién me voy a quedar, cuál es mi propósito, tengo algún lugar específico que quiero ir a visitar. Cualquier cosa, chicos, que demuestre que tu plan es visitar Canadá, lo subes aquí en Purpose of Travel. Lo siguiente es Proof of Relationship. Este documento te pide básicamente que pruebes la relación con la persona que estás visitando en Canadá. En mi caso tengo que poner fotos con mi amiga, quizá desde la escuela, desde pequeñas en la universidad, colocar chats, screenshot de chats y conversaciones entre las dos hablando y poniéndonos de acuerdo para yo entrar a verla a ella a Canadá. Cualquier cosita que muestre tu relación con dicha persona, la subes en esta página. Y por último, el IMM 5645, que también es muy importante subirlo, lo descargas de la misma manera. Haces clic aquí, haces clic acá y se va a descargar acá en la parte derecha. Haces clic en Open File y te va a aparecer por acá lo que es este formulario. Este formulario, bueno, ya no se abre con el Adobe Acrobat, sino simplemente se abre solito, pero lo que les mostré anteriormente sobre el IMM 5257, ese sí se abre con Acrobat, chicos, recuérdenlo por favor. Cuando ustedes tengan toda su documentación lista para subir, simplemente haces clic en Upload File, haces clic en Choose File, seleccionas el documento, colocas Upload File y ya va a aparecer acá de verdecito, ya se subió el file, colocas Retornar a documentos y aquí vas a ver que ya subiste esto de Travel History porque en vez de rojo lo vas a ver de verde. Y así subes toda tu documentación. Entonces, cuando todo esté listo, ya puedes subir tu aplicación. Ahora, chicos, los documentos opcionales, como dice su nombre, son opcionales. Si quieres los subes, si quieres no los subes. El Client Information Letter es una carta redactada por el aplicante, es decir, en este caso por mí, en el caso tuyo por ti, en donde vas a tener que aclarar cualquier tipo de duda sobre tu aplicación o poder anexar cualquier otro tipo de documentación extra que no pudiste subir aquí en estos documentos. Entonces, chicos, este Client Information Letter, a pesar de ser un documento opcional, yo recomiendo sí o sí tener la libertad de usarlo y subir cualquier otro tipo de documentación que pueda darle soporte a tu aplicación a la visa de turismo. Así que utiliza esta herramienta a tu favor.
Este documento 5257 ya no necesitas subirlo. Pero este Client Information Letter, chicos, véanlo como algo positivo y algo que pueden usar a su favor para aclarar, anexar, subir cualquier tipo de documentación extra que les favorezca a ustedes. Y por último viene la parte de tarifas. Te cobran $100 canadienses, chicos, por la aplicación al Visitor Visa y $85 por los biométricos que va a tocar que des después que mandes tu aplicación ya en un par de semanas después de hacer y mandar esta aplicación. Cuando ya tengan subida toda su información, chicos, lógicamente yo no la tengo por obvias razones, pero cuando ustedes ya tengan toda su documentación de verde, aquí, chicos, en este espacio les va a aparecer un botón que dice siguiente. Hacen clic en siguiente y los va a llevar a firmar su aplicación. Firman de manera digital colocando su nombre y apellidos completos, hacen el pago de esos $185 con una tarjeta de crédito o de débito y finalmente, chicos, esta aplicación se manda. De esa manera solamente les queda esperar. Si es que se preguntan, chicos, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener la respuesta final de mi aplicación? Bueno, chicos, esto puede variar, pero aquí les dejo un link, que este link también lo encuentran en la cajita de descripción de este video, en donde van a poder ver, no con exactitud, pero de manera aproximada, el tiempo que se demoran ustedes en obtener esa respuesta a su aplicación al visado. Hacen clic aquí en Temporary Residency y después colocan un Visitor Visa de aplicando desde afuera de Canadá o Visitor Visa aplicando desde dentro de Canadá, dependiendo de la situación de cada uno de ustedes. Siguiendo mi caso, el que yo llené en este video, yo estoy haciendo un Visitor Visa Application desde afuera de Canadá y lo estoy haciendo desde Perú porque yo seleccioné esa opción. Entonces coloco Perú y hago clic en Get Processing Time y puedo tener en aproximado 41 días de espera para obtener la respuesta final a esta aplicación de visa de turismo. Espero de verdad, chicos, que este video los ayude muchísimo a las personas indicadas. Cualquier duda o consulta, por favor, escríbela aquí en la cajita de comentarios. Suscríbete desde ya a este hermoso canal para que juntos podamos seguir aprendiendo todo con respecto a migración, Canadá, estilo de vida en este país, un montón de cosas que yo con mucho gusto comparto para ustedes. También te invito a que pases por Instagram, me encuentras como @malulas, dale like al video, compártelo con tus amigos o con las personas que creas que les va a gustar esta información. Muchísimo gusto otra vez tenerte en mi canal. Te mando un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Adiós.